vivo y en directo, amén, para Chile y el mundo. Nos conectamos con Argentina y República Dominicana. Cristian Chancheta de Argentina y Héctor Agüero de República Dominicana. Amén. ¿Cómo están, hermanos? ¿Me escuchan? Dios bendiga a todos mis compañeros de Levi Amén, desde amén. el Caribe. Dios bíblico y Levi se une Amén, a amén. esta mesa redonda donde compartimos uno de los temas más impresionantes. Sería el más importante de todos. El personaje, la persona más grande que puede existir, Jesús, el Hijo de Dios. Amén, Hablar amén. de él, qué gran privilegio. Aunque muchos hablan de una forma muy distorsionada, pero nosotros que hemos recibido esa revelación, ese impacto de esa compartir a través de las redes sociales la grandeza de nuestro Dios. Amén, amén. Cristian. Compártenos, brother. ¿Cómo te sientes de estar ya participando acá en el EVI, acá en el podcast, alumbrando mi destino? Mi hermano, no se escucha mucho por la música. Exacto. Parece la música. Ya voy a dejar la música entonces más despacio. Ahora sí. Correcto, ahora sí, hermano. Ya, ahí sí, ahí sí. Diferentes acentos, pero una misma fe. Amén, amén. Conectados. Conectados con Dios. Amén. Tenían que decirme ahí que estaba la... Lo que pasa es que en el en vivo la música no se escucha fuerte, pero quizás ustedes en la vuelta la escuchan un poquito más fuerte. Pero ya lo solucionamos ya. ¿Qué le pasa a mi hermano que no me están escuchando bien, parece? Amén, amén, amén. Pero estamos aquí. Estamos conectados, gloria a Dios. Una bendición. Conectados. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Bueno, hoy día esto va a ser una serie de podcasts que se van a estar subiendo también a YouTube. Siempre cuando comenzamos hay luchas, uno tiene toda la intención de dar lo mejor, pero siempre hay algunas cosas que hay que ir puliendo. Este podcast va a ser subido a Spotify, al canal oficial de Levi, Estudio Bíblico Internacional, y también al canal de YouTube. Se va a estar transmitiendo en Facebook de una forma momentánea. Después van a ver solamente reel del programa del día de hoy, pero el fuerte va a estar en el Spotify y en YouTube. Para eso estamos grabando en el en vivo. Amén. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de este Jesús que quizás muchos no conocen de una forma más profunda. Bueno, el Jesús bíblico, ¿cierto? No el Jesús que le contaron por ahí en la esquina, en el pasillo, sino el Jesús escritural. ¿Cuán importante es que conozcamos al Jesús escritural? ¿Qué opinan ustedes, amigos? Sabes que, Daniel, Dios le bendiga a todos una vez más. Este es uno de los temas más apasionantes, porque lo que ya hemos nacido en Cristo, sabemos el compromiso que tenemos, la experiencia que hemos recibido, el mundo. Las personas tienen una cosmovisión, un punto de vista acerca de aquel que vino en la cruz del Calvario, murió, o muchos tienen la imagen de un Jesús que está en una cruz y que hizo un trabajo muy bonito en la tierra, pero más que un trabajo que es considerado bonito o que muchos eran como un héroe, y a pesar de existir diferentes corrientes filosóficas, sociológicas, independientemente de las idiosincrasias de los pueblos. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué enseña las Sagradas Escrituras? Aquel que inspiró a 40 hombres llenos del Espíritu Santo, que desde Génesis a Apocalipsis se habla de la persona de Jesús. A esos amigos y hermanos que pululan por las redes sociales, queremos enseñarles, queremos darle nuestra experiencia sobre ese Jesús que sana, que salva,
que nació y que todavía sigue viviendo en nosotros y que es único en su clase. Amén, amén. Bueno, haciendo un poco alusión a lo que es el Jesús en el Antiguo Testamento. Héctor está hablando Amén. acerca de Jesús en el Antiguo Testamento, lo que se dijo de él antes de que él naciera, ¿cierto? Alrededor Amén. de 40 hombres, ¿cierto? Inspirados por el Espíritu Santo, entre el Antiguo y Nuevo Testamento, hablan de Jesús. Desde el Génesis Amén. hasta el Apocalipsis, ¿cierto? Se habla de Jesús. Alrededor de 40 hombres en total, pero hay una gran parte de hombres inspirados por el Espíritu Santo que hablan en el Antiguo Testamento. No sé si quieres compartir un poco ahí, Cristian. Sí, quería hablar un poquito, ¿no? Sobre el tema del principio, ¿no? Del principio de Juan 1, ¿no? Cuando habla desde el verbo. Tenemos que empezar hablando, ¿no? Sabiendo de que en el principio era el verbo, dice la Biblia, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Y el verbo se manifestó entre los hombres y se hizo carne. Y tenemos que saber que ese verbo se materializó en un cuerpo físico, mostrando los atributos de Dios caminando en la tierra. Y ahí podemos ver la revelación del Padre en el Hijo, porque tenemos tres dispensaciones, una que está dentro del Antiguo Testamento, una que está cuando Cristo vino en carne, que es lo que mencionamos, y el Nuevo Testamento, que estamos ya hablando de la manifestación del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Acá lo que yo estaba, ¿no?, meditando en esta palabra es cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y dice la Biblia, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, estamos hablando de que la manifestación gloriosa de la palabra de Dios la vemos manifestada por medio de su Espíritu en el Cristo que caminó en la tierra y que ahora se hace revelación en nuestros corazones, en nuestras vidas. Esa palabra. Por eso hoy le damos tanto sentido a esa palabra que el Espíritu revela en nuestros corazones para ser transformado y cambiado. Quizá hay gente ahí del otro lado que está escuchando y necesita saber muchas de estas cosas porque necesitan entender que hay un Cristo que vive y que vive desde el principio. No es un Cristo que apareció en escena después que pasaron ciertas cosas. Antes, dice la Biblia, en el principio ya estaba, el verbo ya estaba, el verbo estaba con el Padre. Y cuando ellos dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, dice, hagamos al hombre, o sea que ya estaban ahí en el principio, ¿no, Héctor? Así es. Excelente introducción. Sabes que la Biblia, como tema principal, está cargada de redención. La salvación de un hombre, la salvación del mundo por un hombre divinamente escogido. Hablando de Cristo, la Biblia está llena de redención. Y cuando estamos hablando de la salvación, que es el tema crucial que se enlaza en los libros inspirados de la Biblia, encontramos que de Cristo, desde un principio hasta desde Génesis capítulo 1, desde el versículo 1, vemos el mismo Jesús en coinonía con el Padre y con el Espíritu Santo, en la forma como participaron en la creación, y de una forma indirecta lo podemos ver en el verbo, cuando se habla de hagamos, donde muchos critican lo que es el hecho de la Trinidad, muchos atacan el hecho del Dios Trino, y ahí se puede también ver la manifestación. Pero hay un pasaje que me llama sumamente la atención, y es que en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, luego que el hombre pierde la comunión con Dios a raíz del pecado, ya conocemos esta historia de Adán y Eva, ya se aplica en ellos lo que dice el libro de Romanos, que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Al romper el hombre ya esta comunión, en Génesis 3:15 se da en una sentencia, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esta te herirá
esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, ese aroma ya de redención, cuando se está hablando de ese Cristo, se está hablando de que ya esa simiente en la historia, Dios iba a escoger un pueblo porque iba a ser bendecido por un hombre. Ya que un primer Adán copió, falló, vendrá un segundo Adán en establecer todas las cosas, y en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, podemos ver que el mismo Cristo se presenta a través de diferentes figuras, es decir, por medio de las profecías, lo vemos a través de los profetas, a través de los tipos y de las cristofanías, es decir, teológicamente hablando. Cuando en la Biblia se menciona el nombre del ángel de Jehová, nosotros hacemos la alusión y vehementemente creemos que se está hablando de la figura de Jesucristo. Cuando se está hablando en teofanía, se está hablando de la manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Y uno de los ejemplos más hermosos es el caso de Abraham, cuando aparece en escena estos tres varones. Se cree que esta teofanía, en este caso, esta forma de Dios, esta forma humana de Dios en los hombres, se está hablando también de la manifestación de Cristo. Pero si nos vamos a Moisés, de igual manera, cuando se está hablando de la roca, cuando se está hablando de la roca, se está hablando de Cristo. Cuando se está hablando de la serpiente, es levantada en el desierto, se está hablando que es tipo de Cristo. Es decir, que a Cristo también lo vemos en el tipo. Y si hablamos de uno de los emblemas más hermosos, estamos hablando, y al comparar el tabernáculo y la ley, cada uno de estos elementos hace alusión a la persona de Cristo. Yo sé que es mucho el material y queremos que también Daniel pueda abordar al respecto, que él nos puede decir. No, yo estoy feliz de que ustedes puedan hablar. Sí. Mi labor más acá en este tiempo, ¿cierto? Vamos a estar invitando también a uno o dos personas también para que nos vayan acompañando en el podcast, en los distintos temas. Lo que trata de abordar este primer capítulo es Jesús en el Antiguo Testamento, Jesús en su contexto histórico y Jesús como Hijo de Dios. 100% hombre y 100% Dios. No era mitad hombre y no era mitad Dios. Por lo menos yo no creo eso. No creo que era mitad hombre, mitad Dios, o un 99% hombre y un 1% Dios, como esta figura de Hércules, o esta figura, no sé, de antigua, ¿cierto? Que tratan de tomar imagen de Dios, pero no hay nada que ver. Cristian hablaba acerca de la palabra, del verbo. Cuando dice el Antiguo Testamento y habla acerca de Jesús, ¿cierto? Moviéndose en la Trinidad también, esta palabra es logos, que es una palabra viva. Es una palabra que produce algo. Y si uno se pone a pensar en el Antiguo Testamento, todo fue creado por la palabra. El Señor no fue a trabajar. El Señor solamente direccionó una palabra con propósito y esta palabra hizo que todas las cosas sucedieran. Y siempre Dios ha hablado de palabras, pero al hombre le cuesta entender sus palabras. ¿Por qué a nosotros nos cuesta entender las palabras de Dios que son vivas? Porque hay una palabra que es muerta, que es la palabra secular, pero la palabra de Dios es una palabra viva, es una palabra que debe producir en nosotros movimiento. Por eso que nuestras congregaciones son congregaciones vivas, congregaciones que se mueven. No pueden ser congregaciones apagadas, sino que en medio de la palabra debe haber una reacción. ¿Cierto? ¿Qué opinan acerca de eso ustedes? Cristian primero. Amén. Creo, hermano, que la palabra tiene la capacidad, ¿no?, en sí misma de producir. Pero, en fin, la palabra siempre nos demanda una acción en obediencia. Amén. Porque, y vemos cuando Jesús dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino más tenga vida eterna. Cuando él dice que amó al mundo, no solamente quedó en una palabra, sino que se transformó en una acción en obediencia. Él vino al mundo a morir por el mundo. No le dijo mundo te amo, sino que demostró su amor en una acción en obediencia. Y ahí vemos que la palabra produce todo menos la acción de llevarla a cabo. Nosotros tenemos que poner nuestra parte para avanzar sobre la palabra revelada que Dios nos da, ¿no? Amén. Dios tiene el poder, la palabra tiene el poder creador en sí misma. Sabemos que la palabra cuando sale de la boca de Dios no vuelve atrás vacía, sino que hace todo aquello por lo cual Dios la envía y sabemos que no vuelve atrás, va a ser con cumplimiento. Pero Dios pone también en nosotros tanto el querer como el hacer conforme a su buena voluntad para que podamos establecer todo lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros, ¿no? Y para que la palabra llegue a cada corazón, porque si aquí estamos Héctor, mi hermano Daniel y yo tratando de querer convencer a alguien que está allí del otro lado, no tenemos poder de convencimiento, pero sí tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo, dice la Biblia, que Él es quien convence de justicia, pecado y de juicio. O sea que mientras nosotros estamos declarando la palabra viva de Dios, está tocando cada corazón que está ahí del otro lado, transformando sus vidas, transformando sus corazones, para que puedan entender y pueda ser revelada la palabra de Cristo a sus vidas, ¿no? Amén, amén. Héctor. Sabes que tú dijiste algo importante que me enganchó mucho. Todo fue creado por la palabra y todo subsiste en Él, porque Él es la palabra. Y hay algo importante. Fuimos creados por la palabra y no entendemos la palabra. El hecho de yo no poder entender esa revelación, Él se tiene que manifestar a mi vida. Y por eso el amor de Dios es tan grande que podemos decir que la persona del Espíritu Santo nos revela su palabra. El Espíritu Santo nos revela a Cristo porque nuestra mente es finita y nuestra naturaleza pecaminosa no puede entender lo que Él ha hecho en nosotros. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y esa imagen en nosotros refleja el carácter de Dios. Pero esa imagen está empañada. Para yo poder comprender esa palabra que es viva, esa palabra que es eficaz, para yo entender el Cristo revelado, la persona del Espíritu Santo en la vida del ser humano debe de venir para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Esa palabra que fue inspirada por Dios, el Aleluya. autor tiene que hacerme conocer la palabra. Por eso es imprescindible, si hablamos de Cristo, tenemos que hablar de la persona del Espíritu Santo, que siempre en nosotros va a glorificar a Cristo. Cristo ha sido revelado en nosotros a través de su palabra, pero con el devenir del tiempo nosotros vamos a comprender y entender la grandeza de Dios, porque nuestra mente es pequeña para entender esta revelación tan grande que por eso necesitamos siempre de su guianza para poder entender ese Cristo glorificado y manifestado en nosotros en Amén. este tiempo de la Bueno, gracia. acá nosotros, si bien hay mucho material, mucha literatura que hemos estado revisando para llegar acá al podcast, pero dijimos vamos a fluir en el espíritu, lo que el Señor vaya añadiendo para que sea un conversatorio y podamos fluir en este podcast que queremos que sea la esencia, que sea el Espíritu Santo el que sea glorificado en nuestras vidas y no sea la estructura o lo que nosotros hemos preparado, sino que sea el Espíritu Santo añadiendo lo que haga falta para dar el broche de oro. En relación a la palabra, cuando dice en Colosenses 3:4, dice, lo voy a leer en la Reina Valera 1960, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, qué tremendo, ya se, Cipriano de Valera, ¿cierto? Tratan de colocar las pausas. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, la palabra viva, la palabra con movimiento, la palabra que en nosotros produce la acción, cuando se manifieste la realidad de la palabra en nuestra vida, nos vamos a manifestar con Él en gloria. Como,
como nosotros podemos ver el apóstol de los gentiles, que es el apóstol Pablo, cuando él solamente tenía una palabra muerta hasta que la palabra viva fue manifestado en él, ya no se preocupó de andar viendo a los otros o persiguiendo a los otros, sino que se encargó del ministerio. Qué tremendo esto, ¿eh? Porque hay mucha gente que hoy anda persiguiendo a otros, preocupándose de otros, porque han dejado la palabra viva, que Cristo se manifieste en ellos. Cristo en el Antiguo Testamento, podemos deducir entonces, para cerrar este pasaje de Cristo en el Antiguo Testamento, que nosotros lo vemos a Él en cada uno de los libros. Si pudiéramos desglosarlo, ¿cierto? A Cristo como el Cordero, a Cristo en la zarza, a Cristo en la vara, aquí. No, podemos, en cada libro del Antiguo Testamento, los 39 libros, podemos ver a Cristo reflejado. Pero me llama algo la atención. Antes de que llegara Cristo, en el libro de Malaquías, sucede algo. Hubo silencio. Hubo ausencia de palabra. ¿Qué pueden decir ustedes? Ese silencio permitió que se desarrollaran eventos. Obviamente hay que trasladarse a lo que es el contexto del pueblo de Israel, y ese silencio se cree que duró aproximadamente 400 años. Y ese silencio produce una sed, una hambre espiritual, porque sentía como que ya él no existía. Y pasaron ciertos eventos, pero lo importante es que ese silencio fue temporal. Pero imagínate, Héctor, Ese silencio imagínate congregarse, ir a una iglesia y que no esté él. no, Congregarse, ir y que no esté la palabra viva, que no esté eso lindo, eso hermoso que nosotros vivimos en la sinagoga en ese tiempo, solamente para los judíos, esta revelación. Se congregaban, asistían, perseveraban, oraban, pero no pasaba nada. Faltaba el no. espíritu de la palabra, ¿no? Faltaba la manifestación gloriosa de la palabra, del espíritu. Faltaba la palabra en movimiento, tenían la escritura, tenían las instrucciones, pero hubo un silencio. No hubo profecía. En Malaquías se cortan, como decía Héctor, 400 años. ¿Qué puedes decir de eso, Cristian? Cuando se cortan esos 400 años donde el pueblo estuvo en silencio, ahí donde, bueno, ya Dios trata con su siervo para sacar a su pueblo y se corta el silencio, ¿no? Se termina el silencio. ¿Y cuántas veces, no? Ahí a la audiencia que está del otro lado escuchando, pasamos momentos de silencio. Todos tenemos, ¿no?, nuestros momentos de silencio. Y muchas veces Dios no habla porque es lo que Héctor hoy manifestaba, ¿no? El hambre de buscarle a Dios. Este pueblo ya se encontraba en un momento donde se encontraba en pecado, donde se encontraba también en un momento de esclavitud, en un momento donde necesitaba libertad, y un pueblo clamó, clamó, clamó hasta que Dios se manifestó y sacó a su pueblo de Egipto, ¿no? Lo sacó de ese lugar de esclavitud. Sí. A mí me Y gustaría fluir ahí en lo que estás diciendo, que cuando hay ausencia de palabra, estamos en esclavitud. no hay Porque ausencia de palabras. exacto. Porque, ¿qué es lo que pasó? La ausencia de palabra produjo todo un movimiento cultural, ¿cierto? Un contexto histórico, que el pueblo de Israel fue Exacto. apresado, fue por el pueblo romano, fue capturado y fueron puestos también para que ellos les sirvieran, pagaran sus tributos. Todo eso pasa en el transcurso de los 400 años. Entonces, para toda la audiencia, cuando Correcto. nosotros no tenemos la palabra viva, estamos en una palabra de esclavitud. Nos acomodamos, nos acostumbramos, permitimos que ciertas cosas empiecen a pasar en nuestra vida porque no hay una palabra que nos active. No hay una palabra que cuando vino Cristo, ¿cierto? Y lo vamos a ver un poco más adelante, y tuvo el encuentro con los discípulos, los cambió. Transformó su vida de una forma radical. Ellos nunca más volvieron a ser los mismos. Si bien había uno que andaba siempre ahí con la cuchilla, ¿cierto? Pero cuando tuvo su encuentro con el Espíritu Santo, su vida nunca más fue la misma. Amén. Eso en relación
al contexto histórico, ¿cierto? Vamos a ir ahora, ¿qué es lo que estaba pasando en ese contexto cultural? Porque el tiempo se nos está yendo volando, entonces tratando un poco de agarrarlo. ¿Qué es lo que pasaba en Galilea? ¿Qué es lo que estaba pasando en Jerusalén cuando llega el tiempo señalado para que Jesús nazca? Héctor. Bueno, es importante para abordar sobre este tema. Recordemos que la helenización, los griegos, en este caso, gobernaban en ese entonces. Y en ese contexto, a pesar del pueblo de Israel pasar por diferentes situaciones, aunque también se desarrollaron muchísimas aberraciones y surgieron movimientos políticos, es justamente en ese contexto histórico donde Roma está dominando. Ahora bien, ¿cuándo viene y quién? Lo que me interesa de este pasaje bíblico y de todo este devenir histórico es que a alguien Dios levanta para romper este silencio. Así como el pueblo de Israel estuvo cautivo en tierra de Babilonia por 70 años y luego se produjo la deportación de aquellos siervos por diferentes tipos de temporadas, hay alguien ya que a partir de luego que termina este periodo del silencio, alguien viene del desierto clamando. Aleluya. Este es Juan, un hombre común y corriente, el profeta, aquel muchacho, como se habla en el libro de Zacarías, aquel hombre que en un momento enmudeció porque no pensó que su esposa iba a concebir, y este hombre tuvo que, como bien dice la Biblia, que en este relato quedó mudo. Y de repente este hombre viene del desierto, su primo de hecho, rompe anunciando un mensaje contundente y fuerte, hablando y preparando el camino de la salvación que ha de manifestarse. Entonces viene a presentarse este periodo como el reino de los cielos se ha acercado. Y es lo que me llama la atención. El periodo se rompe con el reino de los cielos manifestándose a traer un reinado de paz, porque había gran influencia de la helenización. En este caso, como los griegos habían tomado gran parte y la cultura romana, todo esto se había ya el pueblo en este caso tenía la cultura bajo un gobierno, estaba bastante subyugado y ellos necesitaban un libertador. Ellos necesitaban ser restaurados, pero la restauración que en lo adelante se iba a manifestar tenía que ir y romper espiritualmente con la manifestación de salvación y de la llegada del reino de los cielos. O sea, y aquí vemos el Nuevo Testamento. Me llama la atención lo que está, porque Héctor va a fluir y es vigilia acá. Tengo que colocarle ahí un poco de freno. Me llama la atención lo que señala Héctor en relación a que para que hubiera un Cristo tuvo que haber un Juan. Para que se manifestara Cristo tuvo que venir el arrepentimiento de pecados, ¿cierto? Como decía Cristian y Héctor, se habían vuelto al pecado de una forma totalmente ajena a lo que el Señor, ¿cierto? En los mandamientos les había dicho, pero se habían vuelto paganos. Siendo judíos se habían vuelto paganos, ¿cierto? Cristian, en relación al contexto cultural, ¿qué me puedes decir tú? ¿Qué es lo que se está viviendo en el tiempo del nacimiento de Jesús? En el tiempo del nacimiento de Jesús, bueno, el contexto era de mucha opresión, lo que veníamos hablando, tanto del pueblo romano, que venía oprimiendo al pueblo, Augusto César, que era quien estaba en ese lugar, ¿no? Bueno, ellos estaban en Galilea y bueno, después fueron donde estaba Herodes, que gobernaba la región de Judea, y ahí donde fue el nacimiento de Jesús, ¿no? Cuando fue el censo, que hicieron un censo para ver, para donde ellos escaparon, digamos, y tuvieron a Jesús, y bueno, ahí viene el nacimiento, ahí ya entramos al nacimiento, a Nazaret, ahí estábamos en la parte de Nazaret. Bueno, y ahí viene el nacimiento, ¿no?, de Jesús, en el pesebre donde tuvo que nacer, en ese lugar donde tuvieron que esconderse y donde él nació.
Y yo creo que dentro de esto, bueno, él nació en Belén, Sí, viajaron desde Nazaret a Belén de Judea. viajaron desde Nazaret hasta Belén, sí. Sí. Ahí donde se promulgó el edicto el edicto, donde estaban haciendo el empadronamiento, y ahí donde estaban buscando, bueno, lo que pasó lo mismo con el pueblo de Israel, ¿no? Cuando buscaban los primogénitos. Y, y el pueblo esperaba lo que hoy hablábamos, ¿no? El pueblo esperaba el Mesías prometido. Y bueno, el Mesías había nacido, y ahí en el nacimiento de Cristo, bueno, después viene la historia de los reyes y demás, pero creo que no tenemos demasiado tiempo como para No, no, hacerlo no. tan... Ya se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría señalar, según su conocimiento, qué significan estas tres ofrendas que traen estos reyes magos, según el conocimiento que tienen ustedes. Yo sé que Héctor eh, debe tener un sinfín de material, Cristian igual, porque aquí estos amigos pasan haciendo transmisiones. Héctor pasa haciendo transmisiones, lo invitan de diferentes partes del mundo a transmitir. Cristian igual, tiene una radio también en la cual transmite Cristian. Héctor transmite en diferentes lugares, plataformas. Así que me gustaría que pudiéramos fluir en estas tres ofrendas cuando nace Jesús en Belén. ¿Qué significa Belén? Belén es casa de pan. Casa, Mira que casa de pan. Belén es casa de pan, Belén es frata, pero en ese contexto, como estaba dominando Roma, Belén era considerada en esa situación, era como un basurero, era como algo simple. Mira, en buen dominicano, o sea, en la situación en la que se encontraba Belén, por así decirlo, Duquesa es un lugar donde se botan las basuras, Oh. aquí, en República Dominicana. O sea, geográficamente, Belén era una provincia cualquiera. Ahora, dentro del plan de Dios, Belén significa casa de pan. Ahora, lo que me impresiona de esto es que el escenario que se ha preparado para que la revelación de Dios, para que Cristo pueda nacer como hombre, escoge lo más sencillo, lo más vil, y se manifiesta a los pastores. El ser pastor en ese tiempo no era, no, en esas costumbres, El oficio. no era un privilegio, ese oficio no era un privilegio, era considerado como algo denigrante. Pero fíjate quiénes son los que reciben esa revelación. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. O sea, en lo sencillo y en lo vil. Y cómo Dios mueve a tres sabios, wow, a través de una estrella, cómo mueve a tres sabios para Tremendo. ir a ofrecer esos elementos importantes, la mirra, el oro, el incienso, de esos tres tipos, diferentes tipos de velones con relación a esa parte. Muchos sustentan que el ofrecimiento de ese oro fue lo que garantizó en ese tiempo la riqueza de Jesús. Pero me enfoco en los elementos importantes. Se está hablando del sacrificio, se está hablando del sufrimiento. La mirra te habla del sufrimiento, de todo lo que él había de padecer. Y es lo que nosotros vemos hoy, es la convicción que tengo. En el Evangelio se sufren tribulaciones, se sufren pruebas, como dice el Salmo 34. ¿Quién nos librará de estas aflicciones? Pero confiar, debemos de creer de que él ha vencido. Pero también viene el oro. El oro habla de su reinado sempiterno, que es eterno, que él todo lo puede. Amén, El amén. incienso habla de las oraciones, pero cuando estamos hablando de las oraciones, estamos hablando de que ofrece, de ese puente entre Dios y los hombres, de ese puente como es presentado en el capítulo 10 del libro, del capítulo 9 y 10, como se habla en el libro de los Hebreos, de ese sacrificio que fue perfecto, que ofrece. Y hoy en día Cristo, dentro de esos tres tópicos, es presentado como el sacerdote que intercede por nosotros a la diestra de Dios. Es Amén. decir, la panorámica del ministerio de esto que se iba a desarrollar aquí en la tierra. Amén. Tremendo.
Este Héctor Agüero, que es tremendo, man. Cristian Chancheta, ¿qué puede decir acerca de las 3 ofrendas que entregaron estos? Yo creo que coincido también con lo que Héctor está hablando, ¿no? Para resumir, habla del sacrificio y el oro, como decía Héctor, también habla de algo, cuando dice que cuando pasamos por la prueba más precioso que el oro, ¿no? Que es nuestra fe, y eso también yo lo considero como algo eterno, ¿no? Algo que tiene peso, digamos, como sacrificio. Y también Un estaba valor sin apuntando, igual. ¿no? Un valor, claro, un valor sin igual. Y vemos también cuando vemos la ciudad celestial, no queremos ir del tema, ¿no? Pero vemos también en qué está fundamentada, ¿no? Y ahí vemos muchas de las cosas, ¿no? De lo que está hablando sobre las 3 ofrendas. Y la verdad que es algo muy hermoso. Amén. Cuando Jesús nace, ¿cierto? Eh, Muchos no entienden por qué dentro de los pasajes, tanto Mateo como Lucas, ¿cierto? Hacen alusión a la genealogía del Señor, ¿cierto? Uno en José, otro en María, y siempre ha estado la controversia, ¿por qué se nombra la genealogía de José? ¿Por qué se nombra la genealogía de María, ¿cierto? Dentro de la genealogía del Señor. Bueno, hay que recalcar que en ese tiempo se acostumbraba, ¿cierto?, de que estas parejas fueran en familia, fuera el clan, fuera la de la tribu. Por eso que no es tan importante nombrar la genealogía de una rama o de otra rama, porque es el mismo clan, la misma tribu. Por eso que uno hace alusión y nombra quizás a otras personas, pero es la misma tribu, es la misma rama de la cual nace nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es de la tribu ¿de dónde viene nuestro Señor? Ah, De la tribu de Judá, Judá. Amén. Eso es muy la importante tribu de Judá que todos sepan significa alabanza. de que nuestro Señor viene de la tribu de Judá. Amén. Por eso que no es tan relevante, si bien ellos lo hacen por un tema puntual, cultural, ¿cierto? Para ellos como judíos, por el tema de los clanes, pero no es relevante para nosotros saber si es María, si es José. Nosotros sabemos que Jesús es hijo de Dios, no es hijo de José, ¿cierto? Sino que es hijo de Dios. Amén. No vamos a decir que Jesús fue hijo de José, sino que Jesús es hijo de Dios, pero dentro de esta rama de la familia se nombra por un tema cultural la rama de José y la rama de María, entendiendo que es la misma tribu, amén, la tribu de Judá. Amén. Eso quería solamente señalar porque hay mucha duda en relación por qué se nombra la genealogía de José, pero es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Amén, amén, amén. Quería mencionar 100% de acuerdo, Daniel. Es lo relevante. Tú tocaste algo importante, es lo relevante. El propósito de la genealogía es identificar el linaje. Si te das cuenta, en el Evangelio de Mateo, el propósito es presentar a Cristo como el Hijo, como el Rey. O sea, un rey se supone que viene de un linaje. Como ese libro fue escrito a los judíos, como los judíos son tan escépticos, había que demostrar que Jesús viene de un linaje. ¿De qué forma esto se hace? Comienza desde el linaje de David. Se tiene que mencionar, si se habla en el Antiguo Testamento que Cristo viene del linaje de David, entonces se tiene que contar evidentemente a través de la genealogía. Es la evidencia que viene de un linaje real. De igual manera, también se habla de forma cultural que los dos vienen de un mismo linaje, tanto José y María. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? ¿Qué es lo que comparto? Jesús vino de un linaje y una familia fue tomada para que venga a establecerse. Y es la relevancia de lo cual nosotros tenemos que predicar. Muchos se fundamentan y quieren buscarle la quinta al pato, la pata al gato, en el sentido de darle relevancia a cosas que no la merecen.
¿Cuál es la relevancia del contexto? Que Cristo nació, como la Biblia lo dijo, a través de una doncella que era una virgen y tomó una familia para él que manifestar su plan. Eso es lo que la gente necesita saber. Y estoy de acuerdo contigo 100%. Amén. Amén, amén. Me gustaría Ahí también... no, Perdón, Cristian, adelante, adelante, por favor. no, compartir un versículo nada más. ¿Sí? Está en Isaías 9:6, cuando habla, ¿no?, de que porque un niño no es nacido y el principado sobre sus hombros, su nombre es admirable, consejero, Padre fuerte, Padre eterno, Dios fuerte, perdón, Padre eterno y príncipe de paz. Y ahí vemos que ahí lo nombra como Dios, como Padre y como príncipe. Amén. Ahí vemos a Dios, ¿no? Ahí vemos a Jesucristo manifestado, porque este niño que no es nacido, y su nombre es Emanuel, dice, Dios con nosotros. Sabemos que Dios con nosotros, Sí, manifestado. a mí, ¿sabes? No, yo no lo quería nombrar en este podcast, pero si bien después ya se nos va a pasar. eh, el Espíritu Santo en Mateo inspira al apóstol a hacer alusión de algunas mujeres. Hace alusión de Tamar, que fingió ser prostituta, a Rahab, que era una prostituta, a Ruth, que era una moabita, ¿cierto? Vulnerable, y a Betsabé, que estuvo involucrada en el adulterio. ¿Por qué lo hace el Espíritu Santo? También para validar a María. Qué tremendo esto. No hay acción de personas. Las cosas que No, nosotros a veces pasamos por alto, el Espíritu Santo se encargó de decir: yo también puedo usar a mujeres. Yo también me puedo asir de mujeres para llevar mi gloria, para aportar mi gloria. Porque a María fácilmente se le podría haber tildado, ¿cierto? Como su embarazo fuera el matrimonio, ¿cierto? Como un acto escandaloso para la cultura. Porque Amén. ellos tienen que ¿sabe huir. algo? Es tremendo esto, Claro. hermano. Es tremendo. ¿Sabe que sabe que yo he hablado mucho sobre este pasaje con un hermano amigo, él se llama Jorvin, y hemos hablado de José. José es uno de los hombres más nobles. José tiene peso. ¿Por qué razón? Aunque no se predica mucho de José, pero José fue leal y supo manejar la situación. Y yo digo, Dios fue perfecto. Otra persona, él hace que esta mujer fuera apedreada. O sea, Dios escogió un hombre sencillo que supo sobrellevar esta situación y en dominio propio Dios trató con él y lo engrandeció. O sea, ¿qué hacer en un momento de crisis? Porque José podía dudar y echar a perder el plan, pero en Tremendo. ningún momento que la dejó secretamente. Y en su estado de integridad, Dios trató con José. O sea, Dios buscó lo mejor. O sea, algo sencillo, quizás no fue un gran profeta, pero era la persona ideal para que este plan se sobre ellos. Qué tremendo. O sea, Cristian, ¿quiere añadir algo? Oye, siento fuego, siento el chequiná. Ya, ya, ya teniéndolo a Héctor, ya, Siento la candela acá de eh, República Dominicana. ya se siente, claro, claro. Oh, pero Fue tremendo, sí, tremendo. José, una persona, digamos, como decía Héctor, una persona muy, digamos, en ese contexto, digamos, de lo que se estaba viviendo, podría, podría haber arruinado el propósito. Y eso muchas veces habla, si lo llevamos al área nuestra, de que Dios puso ese tesoro dentro nuestro y es Jesucristo, ¿no? Que por todo portamos a Jesucristo, los que le reciben y creen en su nombre, llevamos Jesucristo por dentro. Y muchas veces podemos llegar a arruinar ese propósito por diferentes tipos de cosas que nuestra propia carne nos lleva, ¿no?, a cometer. Entonces, llevándolo a ese contexto espiritual, de lo que José estaba viviendo, porque si bien vemos a María como la madre de Jesús,
pero la madre de Jesús, donde esto ha llevado mucha controversia, ¿no? Donde todo el mundo dice, no, María fue una mujer, todos la idolatran como una santa, y bien, todo el que tiene el santo por dentro está santificado por Dios, ¿no? Pero tenemos que entender que María también nació de una simiente que era corrupta, que venía de Adán, y que Jesucristo había nacido por obra del Espíritu Santo. Y al haber nacido por obra del Espíritu Santo, nació de simiente incorruptible. Qué tremendo lo que estás Eso, diciendo. eso quiere decir que Jesucristo tuvo que morir por su madre. Por eso, en el momento donde Jesús Tremendo, estaba en ese tremendo, lugar ¿eh? ¡Wow! donde va la madre y los hermanos a buscar a Jesús y le dicen, mira, ahí afuera está tu madre y tus hermanos. Dice, mi madre y mis hermanos, ¿quiénes son? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces ahí entendemos que María fue una mujer totalmente valiente, una mujer que esto es para por ahí mucha gente que cree que nosotros porque profesamos a Jesucristo y no ponemos a María como mediadora, es que María no puede ser mediadora porque María era una pecadora totalmente igual que nosotros, que tenía, Tremendo. era totalmente como nosotros. Lo único que María usó, Dios usó el vientre de María para portar al Hijo de Dios. Yo Fue una mujer cuando valiente. veo este pasaje de María, ¿cierto? Yo puedo deducir de que Dios puede utilizar a personas marginadas, excluidas, señaladas, para cumplir sus propósitos. Amén, Dios puede amén. utilizar, como no utilizamos nosotros, ¿cierto? Dios puede utilizar una persona quizás la menos pensada para cumplir sus propósitos. Imagínense, utilizó a una Betsabé, utilizó una Rahab, utilizó una Tamar. Dios nos puede utilizar a nosotros. Por eso nadie se sienta excluido de cumplir lo que Dios le ha señalado. Porque si Dios lo ha señalado, si hay una palabra de parte de Dios, una palabra del Espíritu, un logos, una palabra en movimiento que alguien, un profeta le lanzó, que un hombre ungido de Dios le lanzó, esa palabra se va a cumplir. Amén. La Amén. Biblia dice, ¿no?, que Dios ha tomado lo vil Y lo y lo despreciado. menospreciado para avergonzar a aquellos que se creen Y ser lo sabios, ¿no? menospreciado. Tremendo. Y no vino a buscar a justos, vino a buscar a pecadores, ¿no? Al arrepentimiento. Eso es lo bueno, que muchas veces hay gente que dice, acércate a Dios cuando te sientas bien. Y quizás aquellas personas que están ahí del otro lado y están pensando, no, bueno, quizás tendré que ir a la iglesia cuando me sienta como Héctor, ¿no? Cuando me sienta como el hermano Daniel, como Cristian. Pero es bueno que nos podamos acercar al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro para el arrepentimiento. Qué lindo Porque es el así, Señor. Mira, en así Primera es. de Corintios 1:28 dice esto, y quizás podemos leer en otra traducción, quizás lo tengan ustedes, pero yo voy a tomar esta traducción como más global, la Reina Valera 1960, y dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Lo menospreciado, lo que quizá eh, en la Biblia, la traducción Kadosh dice, y Yahweh escogió lo que el mundo mira con desdén como común o que considera como nada para hacer como nada lo que el mundo considera importante. Qué tremendo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esta versión Kadosh. Hermanos, ya se nos está yendo el programa, ya Está eh, yendo el tiempo. se nos está yendo el tiempo. Vamos a cerrar con Jesús, Hijo de Dios. Con Jesús, Hijo de Dios. Hoy día conversaba con mi padre, mi papá, el pastor Esteban, le decía, papá, ¿cómo es esto que Jesús crecía en gracia y conocimiento? Si él era Dios, ¿cómo crecía en conocimiento? ¿Cierto? Y ahí en la conversación empezamos a fluir, ¿sí? Lo que pasa es que había
no era un conocimiento de sabiduría, como dice en Isaías capítulo 11, ¿cierto? Que el Espíritu de Jehová estaba en él, ¿cierto? En sabiduría, en conocimiento, en inteligencia, sino que era un conocimiento como hombre, era un conocimiento como siervo, era un conocimiento en la carne, porque nuestro Dios nunca había tenido necesidad, pero aprendió a tener necesidad, aprendió a tener obediencia. Dice la escritura que aprendió obediencia. Entonces me gustaría fluir en esto, que nuestro Señor cuando iba creciendo en gracia y sabiduría, pero esta sabiduría era una sabiduría no de un conocimiento de ciencia, sino que un conocimiento humano. No sé, ¿quién parte, Héctor? ¿Sabes qué? ¿Qué me gusta de este pasaje? La grandeza de nuestro Dios en su encarnación, que es bastante criticada, fue que Él se volvió hombre, sin necesidad. Se volvió hombre. El humanizarse, el tomar forma humana, fue el sacrificio o la humillación más grande para demostrar que Él iba a venir de forma legítima. Por eso Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre, porque que adquirió una autoridad. O sea, él como hombre tenía que crecer, tenía que desarrollarse, tenía que padecer necesidades. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y al final, al morir en la cruz del Calvario, de forma lítica, con todo el poder y su esplendor de gloria, no hizo uso de ese poder divino para establecer salvación, porque el Cordero tenía que morir, tenía que ser de esa forma, tenía que ser vituperado, tenía que ser, o sea, y aunque su humanidad se reveló en el Getsemaní, y él supo en medio de esa desesperación y esa catarsis decir, Padre, que no se haga mi voluntad, Aleluya. sino la tuya. ¡Wow! Y vencer en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario, con su muerte de cruz, aún ofrecer vida. Habían dos hombres, habían tres. Había uno que reconoció su misión y hubo otro que su naturaleza pecaminosa lo engañó. Y ese que reconoció, que demostró su necesidad de Dios, ese mismo Jesús en forma de hombre, en ese escenario, ¿cómo pudo ofrecer salvación? Oye, saludemos a Ensangrentado. todos los que se están conectando ahí en el Facebook, amén. Hay muchos que están, al final vamos a saludar a todos los que están ahí en el en vivo en Facebook. Saludamos también a todos aquellos que van a unirse a esta transmisión por el podcast de Alumbrando mi Destino en Estudio Bíblico Internacional en el EBI a través de Spotify, y a los que van a ver después este programa en YouTube. Amén. Qué tremendo lo que está señalando Héctor del sufrimiento. El Dios de la creación vino a sufrir por su creación. ¿No? Esto nos da consolación. Ahí que está. Amén. Esto nos da consolación porque esto nos da consolación porque yo creo que el Señor dice en la Biblia que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo y no pecó en nada, sino que fiel y justo para socorrernos de toda tentación. O sea que el Señor pasó por todas las tentaciones que todos podemos tener o que todos los que están escuchando puedan tener, tanto sea en pensamiento, en emociones, en lo que sea, pero no pecó en nada, pero sí es fiel y justo para socorrernos de toda tentación y de todo lo que estemos viviendo, porque Él lo vivió en carne, lo vivió estando en la tierra, como decía Héctor. Allí cuando Él estaba en el Getsemaní, Él estaba peleando, los discípulos no pudieron velar ni siquiera una hora porque ellos estaban durmiendo, pero el Señor estaba ahí en el Getsemaní donde gotas de sangre salían de los poros mientras estaba orando al Padre, y dijo, si es posible, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso estaba hablando de que él tenía una humanidad con la que estaba luchando, pero cuando ya fue a los discípulos por última vez, le dijo, bueno, ya duerman ya porque ya había decidido que había llegado su hora, ¿no? Y fue más de una Ya había vez. decidido. Fue más de una vez donde le dice, por favor,
En el momento más difícil, en el momento más difícil, en el momento que más lo necesitaba, la carne fue más fuerte en los discípulos, porque también los discípulos, si fuéramos nosotros los discípulos, no hubiera pasado lo mismo. Hubiéramos estado reventados de cansados. Sí, eran Claro, caminatas largas. Estar con Jesús no era fácil, ¿no? totalmente, totalmente de acuerdo. Amén. Yo creo Y aún que así, Dice en Hebreos capítulo 5, versículo 8, dice, y aunque era hijo, hijo con mayúscula, ¿cierto? Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Porque hay un Cristo que nosotros podemos verlo en el Antiguo Testamento cuando le dice a Moisés, Moisés, de ti sacaré una nueva generación, porque esta generación está corrompida, pero de ti voy a levantar una nueva generación que me sirva, que me obedezca. Pero Moisés le dice, no, no Señor, no hagas esto, ¿qué dirán los otros pueblos de mí? Yo puedo ver ese Cristo en el Antiguo Testamento, pero puedo ver a un Cristo en el Nuevo Testamento, en la cruz, que le dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque en el Antiguo Testamento le había faltado venir en carne para entendernos, pero ya en el Nuevo Testamento, en la cruz, dice, Padre, perdónalos, porque figura de Moisés. Qué tremendo, hermano. perdón, ¿no? De verdad. Tremendo, No saben lo tremendo. que es. Y yo creo a veces que la Biblia dice, Amén. perdemos Yo, tan yo, voy- yo, fácil la... voy, yo voy delimitando, para que no se vuelva desordenado esto. bien, 1-1. Ahora va Héctor, después Cristian. bien, bien, Dos bien. minutos, 2 minutos. Lo que le quiero decir es que el amor de Dios es tan grande que nos enseña a nosotros a ser tolerantes. Porque si Él amó, muchas veces nosotros queremos desistir, queremos abandonar y no somos tolerantes. Por eso es que amar es el crédito más grande, la garantía más grande para heredar el reino de los cielos. Un ministerio que no ama, no irá al cielo. Aleluya. Porque como Jesús Eh, amó a ese pueblo que alimentó, que sustentó física y espiritualmente, y ese mismo pueblo le entregó. Y cómo él pudo decir al final de la jornada, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hay que nacer de nuevo para amar. Y Sí. eso nuestra humanidad nunca va a comprender el nivel de amor, ese amor largo, longánime, que no tiene fin. Juan 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, que es su palabra, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos, que es su palabra, de mi Padre, y permanezco en su amor. Una persona que guarda la palabra, que atesora la palabra, que vive la palabra viva, debe conducirse en amor, porque no hay otra. No hay otra. Entonces, lo que decía Héctor, la falta de palabra, que volvemos al original, que volvemos al comienzo, la falta de palabra también detona una falta de amor en las personas. Pero cuando uno está lleno de la palabra, está lleno de Dios, de esta palabra viva, uno opera en misericordia. De la misericordia que hemos recibido, es la misericordia también que damos a otros. Amén. Cristian, para ir cerrando ya. amén, amén. Qué bueno, ¿no? Lo que veníamos compartiendo, porque siempre tenemos un concepto de amor, ¿no? Y lo podemos comparar con Pedro. Pedro fue el primero entre todos los discípulos que dijo, Señor, si todos te van a negar, yo voy a ser el único que no te va a negar. Sin embargo, el Señor le dijo, antes que cante el gallo, vas a ser el primero que me vas a negar. Más sin embargo, Pedro tenía un amor que estaba basado en un amor fileo, que era un amor que era Condicional. sentimental, emocional. Amén. Y qué bueno lo que estaba diciendo mi hermano, porque lo que vos estabas diciendo recién con respecto al el que me ama guarda mi palabra, dice, no dice el que me ama siente. Está bueno tener un sentimiento, pero no vivir por sentimiento. Tremendo. Entonces, ahí ya cambia la cosa de que Jesús cuando estaba en el Getsemaní, volvemos al punto de Getsemaní, no se movió por lo que sentía,
se movió por lo que el Padre ya le había hablado. Y él sabía que el propósito de él era ir a la cruz. Era necesario que padezca el sufrimiento por causa de la salvación que venía después, porque dice, poniendo el gozo en lo que venía después. Ya Aleluya. estaba viendo la salvación de mía, tuya, de Héctor y de todos los que están del otro lado, que entregan su corazón a Cristo. El Señor le da potestad, no solo de salir de las tinieblas, sino de ser llamado, hecho hijo de Dios. Los cambia, porque la Biblia nos llama hechuras, ¿no? La Biblia dice, y somos hechuras suyas, creadas en Dios para buenas obras. Y está bien que seamos hechos, porque fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero de ser hechura a ser hijos, hay una diferencia. Amén. Es entregarle el corazón para que Él pueda reinar y gobernar nuestras vidas. Ahí hay un Amén. cambio rotundo. Se nos ha ido el tiempo, se nos ha ido el tiempo. Está. Qué lindo verlo a ustedes, hermanos, llenos de Dios y llenos de palabra. Este podcast, que es el primero de una serie de podcasts que vamos a estar dando, ¿cierto? La temática de estos primeros 4 capítulos es el Jesús que no conocía. Amén. El Jesús que no conocía. Y siempre me gusta ver en base a esto cuántos hoy están como Saulo, siendo grandes, pero Dios quiere de nosotros que seamos pequeños, que seamos un Pablo, no que seamos un Saulo, sino que seamos un pequeño. Amén. Así que Dios nos ayude para que cada día podamos menguar, para que Él pueda crecer en nosotros. Amén. Bueno, este ha sido el primer capítulo. El segundo capítulo vamos a estar hablando acerca de los milagros de Jesús. Así como en el Antiguo Testamento hubieron milagros, ¿cierto? Señales en el Éxodo, que cada señal tenía un propósito, también lo es en el Nuevo Testamento. En cada milagro Dios tiene su propósito. Amén. ¿Qué le ha parecido, hermano, este primer podcast? Héctor, para ir cerrando. Vaya despidiéndose, hermano. Tremendo, tremendo. Esto es algo inagotable y damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite, porque hemos sido ministrados con toda esta palabra que Dios ha iluminado nuestra mente para engrandecerle y se siente su presencia. Amén, amén. Cristian, vamos a estar saludando también a los que están ahí en el Facebook, amén. Yo sé que Amén, se amén. va a generar una linda comunidad a través de Spotify y en YouTube. No sé si lo voy a dejar en YouTube solo para miembros. Ahí que Dios me revele, ¿cierto?